Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Iniciamos este día, gracias a Dios, reiterando un punto importante del podcast anterior. No solamente se requiere que el hijo deje atrás las cosas de niño, como bien se menciona en 1 Corintios 13:11, sino que los padres no traten a sus hijos adultos tempranos, es decir, en una etapa entre los 18 y los 40 años, como lo hacían siendo niños. Con esta, este llamado a la idea central del podcast anterior, te saludo, mi hermano, en este día. Como siempre, es bueno estar con vos y poder compartir. Igualmente. Y seguir hablando de este tema tan importante de padres e hijos adultos en la convivencia. Así es, así es. Si los padres no aplican esta transición relacional que hemos hablado y siguen tratando a sus hijos como niños, saldrán del cuidado de sus padres, y aquí vamos a usar una expresión de Domingo, como neuróticos independientes. Entendida acá la neurosis como resultado de una prolongación de la adolescencia o incluso etapa infantil para enfrentarse a conflictos. Es decir, va a producir conflictos en el hijo, no una búsqueda de soluciones responsables para seguir madurando, sino lo que va a procurar, lo que va a conseguir un padre que siga tratando a sus hijos como niños: miedo, ansiedad, frustración, inmediatez, sentido de injusticia, etc. Entonces, es complejo cuando los padres de hijos adultos los siguen tratando como niños. Sí. Y utilizamos este término, como bien llamaste, Domingo, porque hablamos de un buen sentido de independencia de nuestros hijos. Uh-huh. No es independencia en sí mismo, es decir, por adquisición económica, uh-huh, por una edad, ya yo me voy porque sí. Uh-huh. Sino es que tienen que independizarse llevando una independencia saludable, uh-huh, y modelada de las Escrituras. Uh-huh. ¿Por qué utilizamos el término neurótico independiente? Uh-huh. Como bien estás aclarando, la neurosis, desde ese punto de vista, es cargar una independencia llena de ansiedad, de miedo, uh-huh, de inmadurez, de frustración, un sentido de inmediatez, es decir, que todo se haga inmediatamente. Uh-huh. Entonces, por eso es que utilizamos el término que unos padres que no procuran una sana independencia están llevando a sus hijos que cuando salgan de hogar salgan como unos neuróticos independientes. Ahora, estos hijos neuróticos independientes no estuvieron listos para dejar a sus padres según el sentido de Génesis 2:24. Uh-huh. ¿Por qué? Unos padres codependientes podrían ser los retenedores de esta etapa esencial de vida adulta, en ese dejar a su padre y madre, que, uh-huh, está diciendo Génesis 2:24. Uh-huh. Y recordemos que un apego seguro, sentirse visto, sentirse sentido, es, ahora sí, la verdadera plataforma de lanzamiento para una independencia saludable. Yo veo esto medio paradójico, porque estos padres que siguen tratando a sus hijos adultos como niños, probablemente, asumo que la mayoría de casos, tienen muy buenas intenciones. O sea, quieren tener un cuidado, mostrar amor, temores infundados en ellos, no sé, o sea, no creo que sea una mala intención de estos padres, pero sí un desconocimiento de cómo hacer las cosas. Claro. Y digo paradójico porque queriendo hacer un bien se produce un gran daño a estas personas que no son maduras. Y creo que también podríamos incorporar ese concepto de una madurez integral, uh-huh, relacionado con la independencia. Uh-huh. Es decir, estas personas necesitan, antes de ser solventes económicamente y autosuficientes a nivel de material, ser maduros integralmente. Sí. Pueden afrontar la vida en todos los aspectos porque han sido formados para esto. Sí, y pueden estar repitiendo los padres modelos que a su vez recibieron, claro, ¿verdad? Uh-huh. Y que inclusive pueden seguir siendo tratados por sus padres como si fueran niños, ¿verdad? Uh-huh. Y es que esta neurosis, mi hermano, por eso te digo, es importante entenderla acá para entender lo que estamos diciendo, porque es ese sentido de miedo y ansiedad en la vida. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque naturalmente, si se puede decir así, nosotros de niños vivíamos con miedo y expectativas. Uh-huh. Es decir, no teníamos los recursos para enfrentar ciertas cosas que nos desbordaban. Uh-huh. Una neurosis lo que hace es que
nos mantiene ese sentido de infancia o de adolescencia vulnerable, y nosotros nos quedamos en ese mundo. Y cuando nos enfrentamos, pongo comillas, al mundo adulto, al mundo real, con sus exigencias, nosotros respondemos con mucho temor y miedo y ansiedad, porque no encontramos en nosotros el desarrollo de los recursos para poder afrontar las exigencias del mundo adulto, como estamos metaforizando. Entonces, por eso es que aquí es donde sugerimos llamarle a esto una neurosis, ¿verdad? Ese sentido siempre de ansiedad y miedo por todo. Un problema inmediatamente me produce frustración. ¿Y por qué frustración? Porque no encuentro los recursos para poderme enfrentar a esto. Así que como no sé cómo enfrentarlo, me devuelvo a mi mundo de infancia, donde en mi mundo de infancia yo pataleaba, yo resolvía los conflictos de una manera muy desadaptativa, pero que tal vez me ven de afuera y dice, bueno, es un niño. Algún día va a aprender a resolver sus conflictos. No. Pero el problema es cuando lo vemos en una persona de 30 años. Hacer un berrinche en la calle porque no me dieron espacio, por ejemplo. Y empezar a golpear la manivela y empezar a decir cuántas barbaridades. Es que es un neurótico independiente lo que tenemos ahí. ¿Vos asocias este concepto con inmadurez? Absolutamente, ¿verdad? Es una madurez interrumpida. ¿Ves? Es el punto. O una madurez no completada, ¿verdad? Sí, que ya para esta etapa de su vida debería ser maduro, pero no lo es. Exacto. Y para peor es una cultura donde te da las soluciones para resolver conflictos de una manera muy desadaptativa. Sí. A través de la venganza, a través de responder lo malo con lo malo. Nos modelamos entre nosotros en una cultura disfuncional y desde de entrar a esa cultura desde una inmadurez que busca ser completada, entonces se completa con la disfuncionabilidad de la cultura. Y esa cultura también apela mucho a la inmediatez. Todo tiene que ser rápido y ya. Si no funciona. Y si no me funciona, hago un berrinche, hago un aspaviento hasta que tenga lo que yo quiero. Me enojo y no te hablo. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Sí. Que salimos como neuróticos independientes. Exactamente. Y así entramos a trabajos, matrimonios e iglesias. Y mantenemos estas dinámicas en todas las relaciones. Claro. Que por fuera no hay duda que es un adulto. Toda su apariencia física se nota que es un adulto, pero por dentro sigue siendo una persona inmadura. Exacto. Entonces, siguiendo con la línea, es posible que en familias disfuncionales esta supuesta independencia va a ser más bien como una búsqueda forzosa de dejar a padre y madre. Es como que, papito, vea, eso tiene tanto, ya creo que es tiempo de irse, ¿no? Sí. Y es forzado. Y también en los hijos. Ajá. Es decir, si yo me alejo de un hogar forzosamente, ¿ves? Es porque no aprendí a lidiar con mi sistema relacional. Y la solución desadaptativa es huir. O sea, no crecer, no madurar para aprender a tener esas relaciones con otras personas, aun cuando no piensen como yo, aun cuando no sientan como yo, etc. Pero el problema es como una muchachita, digamos, que salga de sus padres porque decía, ya yo no los aguantaba más. Y ahora, sabemos muchas veces la historia en que termina. Se enfrentan con cualquier modelo y es los casos que atendemos comúnmente en Levanta. Que esos casos, hay un patrón, no es absoluto, pero sí es muy común, donde estas muchachitas, y hablo de mujeres principalmente, que viven en un lugar altamente disfuncional y huyen, lo que hacen es juntarse con un hombre, usualmente mayor, y después vienen repitiendo relaciones disfuncionales. No funcionó con este porque hacía esto, con otro, buscando esa relación donde ya esté bien y no lo va a ver. Ahora, imagínate la unión de esa muchachita con una independencia forzada junto con un neurótico independiente. Pan de todos los días. Bueno, es que aunque son términos técnicos, sí, claro, pero las palabras nos dan la fuerza, digamos, de los problemas que vemos al día a día. Exactamente. Y que están entre nosotros. Y es altamente visible este tipo de dinámicas. Luego, pues, una independencia saludable, ahora sí, es la que se mantiene en interdependencia. ¿Okay? Hacia sus padres y hacia otras redes de apoyo. Es decir, un independiente, pongo comillas,
sabrá acercarse al consejo oportuno. Esa es interdependencia. Entonces, yo disfruto en mis hijos adultos ver su independencia. Claro. ¿Ves? Y a la vez, yo requiero notar su interdependencia. Porque si la independencia significa, ya yo no necesito nada de nadie porque soy independiente, yo creo que es una independencia inmadura. Totalmente. Pero una independencia con interdependencia, ¿ves? Este concepto integral es lo más saludable que podemos nosotros ver en nuestros hijos adultos. Correcto. Y creo que muestra, contrariamente a lo que la cultura quizá diga, que un adulto se acerca a sus padres pidiendo consejo no muestra ni debilidad ni ignorancia, demuestra madurez de reconocer dónde puedo obtener uno de tantos consejos que voy a tener. Porque probablemente no se va a limitar solamente al consejo paternal o maternal, sino que va a tener una serie de personas, quizá pares mismos, quizá mayores, menores, para pedir ese consejo y recibirle la ayuda oportuna. Quisiera acotar aquí algo rapidísimo. Ese sentido de interdependencia también es necesario en nosotros como padres. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Un papá que no ha entendido la independencia en interdependencia es el papá, llamémoslo así, que se resiente, que se frustra, porque el hijo buscó otras redes de apoyo. Y yo tengo que ser el único en la vida de la persona. Exacto. Tengo que ser, digamos, estamos hablando de hijos adultos tempranos, ¿verdad? Entonces, de repente nos damos cuenta que el hijo pidió consejo a otra fuente para tal cosa. Un papá que no ha hecho esa adaptación a su hijo adulto temprano, repito y termino, va a sentirse como un ataque personal de decir, pero ¿por qué no me lo dijo a mí? Es que gocémonos que nuestro hijo está en una interdependencia, que significa estar rodeado de redes de apoyo funcionales según los asuntos que tengan que enfrentar. Viendo, ahora que seguimos hablando de ese tema, me sospecho o intuyo, vuelo, de que este tipo de dinámicas son propensas para que se dé la codependencia. Totalmente. Donde un padre, como vos estás diciendo, me resiento porque mi hijo buscó al tío para pedirle consejo y no a mí. Entonces comienza una dinámica de víctima, es que yo nunca fui un buen padre y entonces el hijo viene de Salvador. O sea, es un campo de cultivo perfecto para la codependencia. Muy bien señalado, mi hermano, de verdad. Inclusive, una posible violencia psicológica en el sentido de desacreditar a las fuentes de apoyo o a las redes de apoyo con tal de crear un vínculo traumático. Bueno, que suena como muy catastrófico esto, ¿verdad? Pero sí. Quiero decir que ese sentido de estar desacreditando las otras fuentes de nuestro hijo adulto con tal de implantarle a la persona que con la única persona que tiene que conversar o acudir es con una sola fuente, para que prevalezca una sola opinión, una sola perspectiva, un solo punto de vista, como posiblemente sí prevalecía cuando eran infantes, ¿verdad? Y que era necesario. Claro, porque nosotros estábamos por sobre la educación que tenían y por sobre el Estado y por sobre todo. O sea, nosotros somos los papás. Correcto. Y que no se metan conmigo. Exacto. Digamos, en alguna etapa de protección, digamos, tiene cierta índice de saludable. Pero en hijos adultos de 18 a 40 es insalubre. Claro. Es una forma de abuso. Y es el mismo patrón que se va a dar, por ejemplo, en una iglesia, comunidad de fe, donde el liderazgo dice, solo me buscan a mí. No busquen a otra persona. Cualquier otro consejo va a ser errado. El mío es el único. Y cuando buscan otro lugar, vienen entonces las dinámicas de la codependencia. Exacto, sí, muy bien. Esa paternidad espiritual. Exactamente. Sí, me gusta mucho la relación. El patrón es el mismo. Cambian un poco los escenarios. Sí. Pensamos entonces que sería bueno y prudente, ¿verdad? Cuando conversamos y preparamos esto, para mí fue muy enriquecedor. Tengo una hija en la adultez. Estoy entrando en un campo nuevo y realmente me ha hecho reflexionar muchísimo. Es un campo minado, te lo advierto porque yo tengo 3 hijos. Ya vos vas en adultos tempranos, ¿verdad? Exactamente, vos vas ya adelante, ya te has llevado tus heridas de guerra. Yo estoy apenas entrando. Yo estoy en esto cuando mi hija me dice, ¿y por qué Mari sí y yo no? Bueno, mi amor, hay una diferencia considerable, ¿verdad? Pero creo que es importante límites necesarios hacia los hijos adultos.
Una buena relación tiene límites saludables. Y esto es, para mí es indiscutible. Básico, indiscutible. En todo tipo de relación. Todo. Laboral, ministerial, relacional, conyugal, todo. Correcto. Por más amigos que seamos, siempre hay límites necesarios y tienen que estar bien establecidos. Claro. Entonces, uno de los límites que podríamos comenzar a proponer, y me hago de tu frase del programa anterior, que es maravillosa: no hay padres perfectos, sino reparativos. Eso hay que imprimirlo, enmarcarlo, colocarlo, ¿verdad?, en todo lugar, porque es una verdad tan consoladora. Porque ¿cuántos padres podríamos cargar con culpa, con frustración, con enojo, con tristeza, porque no fui perfecto, cuando es imposible ser un padre perfecto? Y debo decir que esta frase la recuerdo o la tomo de Seligman, que en un libro muy bueno que se llama El poder de la presencia. Sí, es un libro... Seligman. Sí. Tomar nota para leer, entonces... Daniel Seligman. Muy bien. Si el sentido de perfección prevalece, se va a desarrollar en los padres la culpa, que es lo que hemos mencionado, y va a llegar al punto de decir esta persona ya adulta, mayor, decir, me equivoqué como padre, fallé. Que lo escuchemos mucho. Sí, claro, mucha culpa. Yo le fallé a mis hijos, constantemente. Y yo creo que sería interesante, paréntesis, hacer una serie de mensajes sobre esto, porque ahora que pienso, ¿cuánta gente cargamos con culpas innecesariamente? Culpas autoimpuestas. Sí. Sería interesante pensar en la culpa. Y la culpa en nuestra vida es necesaria para nuestro crecimiento. Totalmente. Pero el problema es cuando la culpa nos paraliza justamente en ese crecimiento. Exacto. Y inclusive en esa dinámica relacional, para no procurar precisamente la reparación. O sea, es una paradoja. Nosotros somos llamados a reparar, no a ser perfectos. Cuando no somos perfectos, nos sentimos culpables. Y cuando prevalece la culpa, nos reparamos. O sea, no reparamos bien, reparamos mal. Que es como vamos a ver. Hacemos acciones reparativas, pero totalmente equivocadas, que lo que hacen es infantilizar a nuestros hijos por la culpa. Porque si buscamos que tengan su responsabilidad, otra vez, ese sentido de culpa nos va a seguir diciendo, vas a seguirte equivocando como lo hiciste en el pasado. Tenés que reparar dejándolos hacer lo que ellos quieran, no estableciéndoles límites, nunca le digas que no a nada, porque es la manera reparativa que tenés que tener porque fuiste culpable en el pasado de no atenderlos bien. ¿Ves el juego? Sí. Por eso es que tenemos que identificar para saber cómo confrontar. Exactamente. Totalmente de acuerdo, y más claro no se pudo haber dicho. Yo he escuchado personas decir que sus nietos son su segunda oportunidad de crianza porque se equivocaron mucho con sus hijos. Y mi esposa me compartió de alguien, yo le decía, eso es un peligro enorme. Claro, es terrible bomba de atribuirse una segunda oportunidad con sus nietos. Sí. También sabes qué pienso, que creo que sería interesante en algún punto pensarlo. Este concepto de ser reparativos, de ser figuras reparativas, debe también implicar yo permitirme ser reparado, siguiendo usando la misma palabra. Es decir, si yo entiendo que mi condición delante de Dios en primera instancia no es de perfección, sino que el Señor va restaurándome, va santificándome constantemente, me estoy permitiendo ser reparado en muchos sentidos. Claro. Entonces, mientras me permito ser reparado, estoy siendo una figura reparadora para mis hijos, aún en su adultez primera. Y bendita sea nuestra imperfección en ese sentido, porque nos mantiene en dependencia hacia la fuente de vida que es Cristo. Correcto. ¿Sí? ¿Qué otro límite pensás que podríamos proponer? Bueno, el amor por los hijos puede transformarse entonces desde la culpa, atrapando a los padres y convirtiéndolos en víctimas de sus hijos. Aquí está el punto, ¿no? O sea, desde el sentido de culpa, si esto se desarrolla, luego los padres van a ser víctimas, que es lo que vamos a hablar en otros podcasts, el maltrato hacia el adulto mayor. Por eso es que esto es muy importante ver de dónde viene. Viene un sentido de culpa donde yo me hago como padre vulnerable cuando yo no establezco límites por ese sentido de culpa, y si eso prevalece, se normaliza en la relación, apunta a que yo me voy a convertir en víctima de mis hijos. Entonces, desde la culpa autoimpuesta, podríamos decirlo así, desde esta base de la perfección, un padre permitirá maltratos de su hijo como un intento desadaptativo, es decir, que no se adapta, que no funciona, de sanar este sentimiento de culpa por situaciones del pasado. Es decir, el papá maltratado, en un sentido de culpa, va a decir, me lo merezco.
me lo merezco y me lo seguiré mereciendo porque yo fui tan mal padre antes que yo me merezco esto. Entonces, es necesario que los padres retomemos el control saludable de la relación. Mi hermano, esto es muy grueso. Uh-huh. Esto es muy grueso porque estamos hablando de que los potenciales posibles abusos de un adulto mayor, Uh-huh. que lo vamos a ver, como vos decías, en otros programas, vengan desde una culpa. O Exacto. sea, yo me imagino el conflicto emocional de una persona que está siendo maltratada y aparte del maltrato que está recibiendo, está esa carga autoimpuesta Sí. de decir, me lo merezco. Sí. O sea, es muy complejo a nivel emocional que una persona en un estado de edad de un adulto mayor lleve un asunto así cuando debería más bien estar disfrutando, Uh-huh. como la Biblia enseña, de sus hijos, sus nietos y estas buenas dinámicas de familia. Sí. Y es que esos hijos adultos que asumen, escucha esto, que asumen el derecho de maltratar a sus padres, lo hacen porque encuentran en ello la mejor manera de lidiar con algún fracaso personal. Uh-huh. Entonces, por eso decíamos que un padre que se permite sufrir maltratos tiene serios problemas en su entendimiento de la responsabilidad. O sea, Uh-huh. asume la responsabilidad del hijo y la asume desde un sentido de culpa. Claro. Es decir, yo me merezco recibir la frustración, cargar con la frustración de mi hijo adulto y que se descargue en mí. Claro. Entonces, yo supongo que recibiendo esos maltratos, yo le estoy ayudando a él. Ahora, Ujú. como yo fui un mal padre, Claro. yo ahora tengo, pongo comillas, la oportunidad de ser el centro de los maltratos Ujú. para que la persona se frustre con alguien Ujú. y descargue su enojo con alguien. Y aquí estoy yo porque fui un mal padre. No, sí, es bárbaro. Eso es una bolsa de asuntos pendientes, temas sin resolver, temas que nunca se hablaron y que siguen cargándose a espaldas de estas personas y afectan muchísimo a todas las familias. Totalmente. Bien, por otro lado, cuando un hijo fracasa, entra lógicamente en estados de frustración, vergüenza, ira. Lógico, va a pasar. Ahora, si no existen límites saludables a nivel de relación con sus padres, el hijo va a proyectar estas frustraciones hacia sus padres. Correcto. Que obviamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, lo asimilan desde la culpa, generando codependencia. Bien. Y es algo que tiene que ser identificado, ¿verdad? Uh-huh. Se hablan usualmente de algunos factores o algunos signos de cómo reconocer estos asuntos. Sí. Como los tipos de abusos de los hijos hacia los padres, de los hijos adultos hacia los padres, Ajá. y los padres manteniendo un sentido de culpa en la relación. Por ejemplo, la culpa injustificada. Esto significa que los padres son culpados por su hijo adulto de sus propios problemas causados por su sola responsabilidad. Entonces, imagínate, si el padre, como ya hemos insistido tanto, viene con una autoimpuesta culpa, una culpa autoimpuesta, y tras de eso el hijo adulto Claro. no maneja su frustración y le dice, por tu culpa tal cosa, refuerza esa autoimagen disfuncional que el padre tiene, y entonces es blanco de mucho maltrato. Por eso decimos que un signo de abuso emocional, el primero es la culpa injustificada. O sea, que se refuerza desde el mismo hijo adulto, achacándole sus problemas, frustraciones, llegué tarde al trabajo, no estoy comiendo bien, etcétera, etcétera, mi cuarto está muy sucio, la casa está muy sucia. Toda la culpa proyectada hacia los papás, Claro. en papás que se sienten culpables, dice, uy, la próxima vez voy a ver qué te preparo mejor las cosas para que estés feliz. Y eso genera un espacio para el abuso. Totalmente. La culpa injustificada. Otro signo que es importante reconocer es la manipulación, que es cuando los hijos adultos que siguen viviendo con sus padres les hace sentir que ellos aún les deben algo, logrando que sus padres los apoyen indefinidamente. Exactamente. Es que usted todavía me debe, es que me faltó esto, ahora yo Sí. tengo que ver cómo resuelvo. Usted está obligado a Ajá. resolver, usted está obligado a ver qué hace por mí. Pero eso es algo, como me estás diciendo, es una manipulación. Exacto. Y el padre entiende que ese es el carácter relacional que tiene con su hijo. Y un tercero son las críticas. Claro. Es cuando un hijo, conviviendo con sus padres, un hijo adulto, está cuestionando los hábitos de gastos, hábitos de elecciones, decisiones de sus padres. O
sea, critica todo, critica ahora sí como adulto, que ya tiene una mejor, digamos, entre comillas, visión, esa sensación de decir, yo haría mejor las cosas Claro. porque ustedes, taca. Ustedes están haciendo mal las cosas porque se hacen de esta manera. Te estoy diciendo una cotidianidad, una crítica constante en todo, ¿verdad? Una forma. Una forma. O sea, se le olvida que el hijo adulto está conviviendo en la casa de sus papás. Eso es lo que iba a decir. Perdón, no es su casa. Exactamente. Sí. Bueno, entonces por ahí va el Claro. punto, ¿verdad? De las críticas, que es una forma de abuso emocional, ¿verdad? ¿Y qué problema es cuando estas acciones, culpa injustificada, manipulación, críticas, son recibidas desde una culpa implantada por la misma persona, Ese es el punto. infundada muchas veces? Sí, totalmente. O sea, totalmente. Es seguir modelándonos como padres perfectos. Y como no fui perfecto, entonces ya no tengo nada que hacer. Ahora, ¿cómo reparamos la falta de perfección? Poniendo límites. Claro, exactamente. O sea, Correcto. por eso es que sonaría paradójico en la mente de una persona que se autoculpa, pero su forma de reparar no es abriendo límites, es poniendo límites. Claro. Así más bien repara su imperfección, Sí, ¿verdad? sí. Es la única forma, no hay otra. Sí, correcto. Por más justificaciones y cosas que podamos poner, no funciona de otra manera. Quitar los límites siempre ha demostrado no ser un medio efectivo. Totalmente. Quito los límites, hagan lo que quieran y porque así voy a ser el papá buena gente, el papá que apoya, el papá que siempre quise, pero más bien sigue dañando a la persona. Exactamente. Sí. Y bueno, pues como es característico de la violencia psicológica, el hijo adulto irresponsable, si fuese el caso, no requiere el abuso físico para causar daño y sufrimiento. Ajá. ¿Verdad? Muchos padres creen que por la edad del hijo no es posible ya poner nuevos límites, Claro. pero eso es totalmente incorrecto. Lo que quiero decir es que unos padres pueden estar siendo violentados sin necesidad de entender la violencia como solamente física. Claro. Pueden estar siendo desgastados psicológicamente con esos 3 puntos que acabamos nosotros de mencionar. Ahora, mi hermano, te pregunto, ¿cómo establecer dichos límites relacionales? Primero, es importante, como solemos decir aquí en Levanta, reconocer o identificar y aceptar esa realidad. Es decir, estoy viviendo estas formas de abuso de mi hijo, mi hija. Sí. ¿Bien? El esfuerzo del padre no está en tratar de cambiar a un hijo adulto, pero sí estará en limitar sus pretensiones. Sí. Decirle muy bien, estas son tus pretensiones, está muy bien, pero hay límites en esta casa y esto va a funcionar así. La agresión del hijo adulto no es responsabilidad del padre, es decisión del hijo. Sí. Y esto, aunque suene, vamos a ver, la gran solución, nos quedamos en la expectativa. Y luego decimos, reconocer y aceptar la realidad. Ajá. Ah, no, pero yo esperaba algo más profundo. Algo más mágico. Sí, ¿saben qué pasa? Que la realidad no se acepta porque está llena de minimizaciones y de negaciones. Ajá. Entonces, los padres niegan y minimizan Claro. los abusos de sus hijos. Por eso es que si se acepta la realidad, es un paso gigantesco, ¿verdad? Para eso. Ahora, el punto 2 es identificar claramente qué actitudes violentas se han normalizado en la relación. Por ejemplo, gritos, insultos, parasitismo, Muy buena palabra. ¿sí? Amenazas, manipulación. ¿Por qué? Una vez identificados, con amor firme nos referimos a un amor que establece límites. Correcto. ¿Verdad? Establecer un nuevo sistema relacional reparativo donde esos puntos ya identificados no se van a tolerar más. ¿Ves? Tenemos que ponerle un nombre. Exacto. Aquí ya no se va a tolerar más que me hables, por ejemplo, con gritos o que me estés criticando en todo. ¿Ves? Y se van poniendo límites para cada punto. Así se va construyendo un nuevo sistema relacional punto por punto. Correcto. Eso es muy importante porque ya ponerle un nombre a una acción cambia mucho la perspectiva y creo, y vos corregime si estoy equivocado, creo que ponerle nombre es parte de la aceptación. ¿Sí? Es decir, aquí no va a haber más insultos, manipulación o amenazas, es parte de reconocer o dimensionar la realidad que está viviendo. Sí. Exactamente. Ahora, estos límites, si fueran rotos, tienen que tener consecuencias. Es decir, no pueden simplemente estar de decoración. Y la aplicación de las consecuencias por parte de los padres, por ejemplo, pedirle que salga de la casa, ¿verdad? Para el hijo que no quiere cambiar,
estas consecuencias no deben relacionarse con un mayor sentido de culpa. Ay, si te saco de la casa y se va a ser culpa mía, pobrecito, ¿qué va a hacer? Si algo le pasa, va a ser mi responsabilidad. Exactamente. Si cae en drogas, va a ser mi responsabilidad porque yo lo eché. No, si cae en drogas fue porque él decidió caer en drogas. Es su responsabilidad. Y es parte también de evitar la culpa y establecer límites saludables. Esta aplicación, obviamente, a ver, quizá para muchas personas no sea así, pero obviamente no significa falta de amor. Falta de amor es dejarlo que siga en patrones totalmente disfuncionales y dañando a otras personas con quien se relaciona, otra vez, en la casa, en la iglesia, etcétera, donde sea que esté. Sino que es una forma correcta del texto de Mateo 22, y bíblica por supuesto, Mateo 22, 39, donde incluye la autoprotección en la relación. El texto de Mateo cuando hablamos de amar al prójimo y amarse a sí mismo para amar al prójimo correctamente. Exacto. Es una manera bíblica de amar. Correcto. Ama a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. Como a ti mismo, ¿verdad? Correcto. Ese es el amor bíblico, sí, ¿verdad? Ahora, para terminar el punto, mi hermano, en este podcast, es que como Ministerio Levanta creemos firmemente que el poder reparativo del Evangelio de Jesucristo sana cualquier corazón herido. Ahora, Malaquías 4:6, refiriéndose al mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo que se escucharía en Juan Bautista, dice: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. O sea, está claro que el poder del Evangelio hace volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a sus padres. ¿Mediados cómo? No es simplemente que vuelvo a ver y que me junto. No, es ahora mediados con principios relacionales. Exactamente. Ese es el punto. No simplemente una cuestión que sucedió. De repente tengo un sentimiento de apego. No es eso. Es que me vuelvo desde principios relacionales específicos en la Escritura. Tomando en cuenta amor firme. Qué importante esto porque la esencia de la predicación de Juan el Bautista, pasa por el arrepentimiento, por el cambio de mente. Es decir, la apelación que él hace en Lucas 3, y me encanta ese pasaje cuando viene la gente, bueno, ¿qué hago? Bueno, si tiene 2 túnicas, comparta una. Sí. A los soldados, ¿y qué hacemos? No cobren extorsión. O sea, estamos hablando de un proceso, de un cambio de mente a dinámicas que estaban acostumbrados. Exacto. Los publicanos cobraban de más, los soldados robaban, se quejaban de un salario. Cambien la mente hacia funciones adaptativas junto a otras personas. Y es la esencia de este mensaje del Bautista. Que en otras palabras serían, sométanse a principios relacionales, éticos, mediados por la revelación. Exactamente, por las Escrituras. Sí, sométanse. Sí, claro. Sí. Pues bueno, mi hermano, todos estos podcasts es porque la otra semana, si Dios nos permite, vamos a empezar una nueva serie dirigida hacia el adulto mayor. Muy bien. Y ahora estamos hablando de aquellos padres, vamos a adelantarnos al tiempo, que empezaron a convivir con sus hijos tempranos adultos y que ahora ya son adultos mayores, ¿verdad? Y los posibles maltratos que al día de hoy se están dando en familias, maltratos hacia el adulto mayor, que es la serie que vamos a empezar la otra semana, si Dios lo permite. El maltrato al adulto mayor. Correcto. Perfecto, entonces hablamos la otra semana. Si Dios lo permite. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.